Ya estamos en comunicación con el senador por Catamarca, Flavio Fama. Flavio, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guida, Gerardo Puig, Priscila Martínez te saludan. Buen día, chicos, ¿cómo están? Bien. Flavio, ¿escuchaste las declaraciones de ayer a la noche de Milei sobre todo sobre la expresidenta, este deseo, este morbo? Él dijo que era un morbo de clavarle el último clavo al ataúd del kirchnerismo y con Cristina Kirchner adentro. Las escuché esta mañana porque normalmente los domingos trato de no ver muchas noticias para desintoxicarme un poquito, pero mirá, por un lado no me llaman la atención porque el presidente claramente eligió, digamos, como enemigo al kirchnerismo y eso le dio muchos resultados desde el punto de vista político, así que no me llama la atención que insista, digamos, en esa estrategia. Y por el otro lado, si vos me decís si yo comparto, no comparto este tipo de expresiones. Yo no comparto ese tipo de expresiones por parte de un presidente, pero básicamente no tiene nada que ver con mi ley, tiene que ver con el país. Yo creo que el país necesita apaciguarse, el país necesita tranquilidad y concentración para crecer, es lo que nos está haciendo falta. Desvía un poco el foco cuando hace este tipo de declaraciones y están todos... Sí, no tengas ninguna duda. Son estrategias para que no hablemos de la pobreza, el desempleo. Estoy hablando objetivamente, ¿no? Porque al gobierno no le conviene hablar de esos temas, de que no hablemos del conflicto universitario, de que no hablemos del problema de los jubilados y bueno, instala temas de esa manera, es una forma que a él le dio, insisto, le dio muchos resultados para instalar temas. ¿Y le preocupa la violencia, más allá de lo que dijo el presidente Milei, le preocupa esta violencia política que se está viendo en las calles también? Porque en las últimas marchas hubo algunos disturbios, sobre todo con militantes de Milei y el resto de los militantes que son de distintos partidos, y también en las marchas universitarias había estudiantes que son apartidarios. ¿Le preocupa que se traslade esa violencia política a la realidad, a la calle? Invariablemente la violencia política, la violencia verbal se termina difundiendo, trasladando y la gente la termina absorbiendo. Esto no tengas ninguna duda. Vos todo el tiempo estás en los medios de comunicación agrediendo, ida y vuelta, ¿no? Porque hay un ida y vuelta, claro. Y bueno, eso se va consolidando en las bases. Esa es la trampa en la que no tenemos que caer como país, no tenemos que caer en esa trampa. Tenemos que abordar los temas que sean importantes y discutirlos. Después en el Congreso, como nos pasó, en algunos lados con algún criterio se aprobó algo, con otro criterio se pudo aprobar otra cosa, el presidente utiliza ahora el veto, ahora está preocupado por la ley de veto. Qué sé yo, es el juego. Me parece que estamos perdiendo mucho el tiempo en estas discusiones que no tienen nada que ver y no concentrando en las discusiones que sí tenemos que dar. Digo, ¿qué país vamos a tener? Si la educación va a tener, digamos, un apoyo real, como dice el gobierno que lo va a tener, si la salud pasa lo mismo. Creo que ese debería ser el camino. Ahora, la violencia invariablemente va a existir. Senador, y con respecto, recién mencionaba el tema del intento de modificación a la ley de DNU que está siendo parte de la oposición. Primero, consultarle obviamente cuál es su postura y si entiende también, como muchos diputados, que esta es una ley central. El presidente al menos ya le dijo a sus más cercanos que la iba a vetar si es que avanzaba en el Congreso. Bueno, a ver, la actual ley, la 26.202, no me acuerdo cuál es el número, es una ley que se aprobó en el gobierno de Cristina, es una ley que para mí es inconstitucional, claramente, porque no puede ser que un DNU tenga que ser rechazado por ambas cámaras, cuando una ley tiene que ser aprobada por ambas cámaras. Yo te recuerdo que un DNU se transforma en ley cuando tiene el consentimiento del Congreso. Entonces, ahí estamos en un pie de desigualdad. Para aprobar una ley necesitamos la aprobación de las dos cámaras, pero resulta que un DNU se aprueba con que solamente una cámara lo apruebe. Entonces, creo que eso hay que modificarlo. Nosotros tenemos, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, más de un proyecto proponiendo la modificación de la ley. Esto fue cuando empezó con ley bases y todo. Creo que es un proyecto de la senadora Carolina Lozada. Y eso hay que cambiarlo. Claro, al gobierno de turno no le conviene. Ahora, democráticamente es algo que eso debe variar. Eso es inconstitucional. Para mí es inconstitucional.
¿Y les preocupa que el gobierno logre ese tercio de hierro y gobierne vía DNU? Después de lo que pasó con los últimos dos DNU. Mirá, más que preocupar, yo te diría son las reglas del juego. Mientras vos las reglas del juego las utilices y te vaya bien con las reglas del juego, nadie puede objetar absolutamente nada. Como por ejemplo, muchos periodistas me preguntaban si objetaba los DNU. No, el DNU es un instrumento constitucional que tiene el presidente. Lo puede hacer. Obviamente tiene que estar, como el veto, obviamente tiene que estar enmarcado en lo que dice el artículo 99 de la Constitución. Ahora, lo que no puede ser, y creo que ahí va tu pregunta, es que un gobierno gobierna con DNU. Claro. Eso no puede ser, porque eso anula el Congreso, ¿sí?, que es uno de los tres poderes del Estado. Yo creo que hay que sentarse, debatir las cosas como haya que debatirlas e ir para adelante. Ahora, si el gobierno encontró con el DNU un mecanismo para hacer solamente lo que el gobierno cree que hay que hacer, bueno, estamos en problema. Flavio Famas, senador por Catamarca, después de la aprobación del DNU a la ley de financiamiento universitario, se viene la discusión por el presupuesto 2025, y ese presupuesto plantea una reducción aún más grande para las partidas en educación. Recordemos que esta semana se conoció que se invirtió 40% menos este año en el área. ¿Creen que se puede revertir esta decisión del gobierno de recortar en educación? Más que creer, creo que es una necesidad de revertir esto. Creo que el Congreso tiene que actuar y tiene que hacerle las modificaciones que sean necesarias dentro de un esquema de racionalidad, de austeridad, de tender al déficit cero, que creo que la gran mayoría de los legisladores estamos de acuerdo. Ahora, lo que no podemos hacer es ir en contra o matar, digamos, una de las actividades que aportan mucho al desarrollo nacional. Mire, yo les tengo que contar una experiencia personal, no me gusta. Mi hijo en 15 días se va al país. Profesional universitario. Imagínate cómo estoy. Imagínate, y me imagino cómo estarán todos los padres que tienen un montón de chicos afuera, inclusive recibidos, profesional, ingeniero, etcétera. No podemos seguir gastando plata para que los chicos se vayan y ejerzan sus profesiones en otro país. No podemos seguir gastando la plata, tenemos que gastarla bien. El debate que hay que dar en el tema de educación no es bajarle o recortarle los recursos. El debate que tenemos que hacer en el sistema universitario es qué país queremos, cuáles son las carreras prioritarias, de qué manera vamos a llegar a formar los profesionales que la Argentina necesita en 5, 10, 20 y 30 años. Y también tenemos que definir si el sistema va a crecer o no crecer y de qué manera, y abandonar el viejo estilo que se implementó desde la época de Carlos Menem, que es abrir universidades en municipios amigos o por favores políticos. Esta es la gran discusión que hoy tenemos que dar en el sistema universitario, no ver cómo le recortamos los fondos. Flavio, ¿y por qué cree que Milei tomó ahí de punto a las universidades públicas con distintos argumentos? Pues lo fue cambiando a lo largo del tiempo. Insistió mucho en el tema de las auditorías, pero después nos enteramos que no nombraba a las autoridades para hacer las propias auditorías y que también las universidades se auditan porque tienen autonomía para hacerlo. Entonces, ¿por qué cree que insistió con distintos argumentos en atacar a las universidades públicas? Y eso que se recrudeció en las últimas semanas, por supuesto. Y va a seguir seguramente. Bueno, yo creo que el presidente tiene un prejuicio absolutamente negativo sobre el sistema universitario, propio del que no lo conoce, y no veo que tenga muchos asesores que lo puedan conocer y asesorar bien en ese aspecto. Yo lo conozco al secretario de Educación, me reuní con él varias veces, es una persona que se puede dialogar. A él mismo le dije, si tienen un problema con una universidad, no se la agarren con todo el sistema, porque el sistema universitario tiene 60 universidades desparramadas a lo largo y a lo ancho del país. Hay 2 millones de estudiantes, es decir, 2 millones de familias que están apostando a la universidad pública, porque saben que es de calidad. ¿Quieren auditarla? Audítenla, pero ¿cuál es el problema? A ver, esto es otro relato que se instala. Las universidades tienen auditoría y dicen, no la podemos auditar porque no rinden cuenta. Ah, ¿no rinden cuenta? Entonces no le doy la plata. Si a mí no me rinden cuenta, como universidad no me daban la plata. Yo hacía una obra, terminaba la primera etapa y tenía que rendir cuenta. Si no rendía cuenta, no me asignaban la segunda etapa.
hay mecanismos, chicos, hay mecanismos para controlar. De hecho, en la ley que votó integralmente el presidente había un artículo específico que hablaba de la Auditoría General de la Nación, que tenía que inexorablemente ir a auditar las universidades. Si yo le hubiese querido auditar, hubiese vetado todo menos ese artículo. Por ejemplo, ahora cambiaron el dictamen de la Procuración del Tesoro. Van a ir. Yo les cuento, ¿saben qué va a pasar? Van a hacer una auditoría, van a tardar 6 meses, van a tardar 1 año. ¿Y qué van a encontrar? Van a encontrar el 0,01% que es discutible o que se gastó mal o se podría haber gastado de una manera u otra. De la misma manera como se puede ver si un rector tiene una camioneta 4x4 o una camioneta 4x2 para hacer el recorrido. Yo vivo en Catamarca. Yo compré camionetas 4x4 para el rectorado porque si no, no llego a los lugares que tenía que llegar. A mí no me van a decir cómo tengo que hacer mis cosas. A mí me tienen que controlar si el gasto que hago es coherente o no en base a las necesidades que tiene la gente, mis decanos, mis alumnos, mis profesores. Por eso se generaliza, ¿me entienden? Se generaliza y todo lo mismo. Y a mí me parece que están teniendo problemas con algunas universidades, no con todas. Claro. ¿Por qué cree que es tan permeable ese discurso en una porción importante de la sociedad? Porque se repite. Digamos, cualquiera de nosotros que hable con gente conocida o incluso familiares te pueden repetir ese discurso, digamos, ¿viene desde hace mucho tiempo o simplemente por seguir, digamos, una postura del gobierno? No tiene mucho tiempo. Hace 4 o 5 meses atrás nadie hablaba de auditar las universidades. El discurso se instaló porque el presidente tiene habla el presidente, es el presidente. Cuando habla el presidente no habla cualquiera, y dice, acá están robando, entonces hay que auditar. Y bueno, perfecto, la gente tiende a creer en el presidente de la nación. Esto es así, sobre todo en un país en donde todo está cuestionado, ¿no? El accionar de los legisladores, de los empresarios, de los políticos. Entonces, es un discurso, es un relato que prende. Además, la potencia que tienen hoy todas las redes sociales, los canales de comunicación, chicos, estamos hablando de las auditorías, ¿sí? Fíjate vos cómo son las cosas. Esto llega a la gente. Muchos amigos míos, auditen, le digo, pero por favor, vengan y auditen, yo no tengo ningún problema. Yo fui 14 años rector de San Claro, Claro. Y rendí cuentas, y cada vez que venía la auditoría se hacía, y ningún problema. Lo mejor, yo les cuento, lo mejor para un rector es que tenga auditorías, para que después nadie salga a decir ninguna pavada. Está muy marcado, senador, la confrontación del gobierno, hay que ponerlo con nombre y apellido, ¿no? Con Jacobiti, con Martín Lustó, con la UBA puntualmente. Sí, yo creo que sí. Esa discusión tiende a generalizarla, ¿no? Sí, yo creo que sí. Justamente de eso yo hablaba con el secretario de Educación. No pueden ser que si tienen serias sospechas sobre algo en particular, sufra todo el sistema por esto. Pero fíjate vos la contradicción del gobierno. Porque acá, cuando uno sigue el conflicto universitario, hay un punto de inflexión que es el 23 de abril, que fue la primera marcha, que fue impresionante, espontánea, verdaderamente espontánea. Perfecto. ¿Qué hizo el gobierno? Al poquito tiempo de eso, el gobierno fue, en menos de 15 días, se sentó con la UBA, solo con la UBA, y le arregló un 270% de incremento de los gastos de funcionamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes se acuerdan de esto? Sí. El ministerio salió a decir que ya no había problema, que todo el sistema estaba acordado. En realidad habían acordado con la UBA. El resto de las universidades no tenían esa pauta. 40 días después, y después de descubrir que el ministerio no estaba diciendo la verdad, se acordó con el resto de las universidades. ¿Estamos de acuerdo? Y a pagar en cuotas. ¿Sí? Entonces, claro, quieren atacar a la UBA, pero el primero que van a buscar para arreglar es la UBA. Esto es lo que pasó, estos son los hechos que pasaron, ¿sí? Inclusive en la única oportunidad que fue el jefe de gabinete, que fue Pose, al Senado, 2 días después de que el Ministerio de Capital Humano aprobara por resolución ese 270%, yo le pregunté en el Senado cuál era la pauta y me dijo, le dimos el 70% y estamos viendo otro 70% más.
que era la pauta vieja, o el ministro no sabía que 48 horas antes Capital Humano había firmado esta resolución, o el ministro me mintió. Cualquiera de las dos cuestiones son graves, porque el jefe es el jefe de ministro, entonces tiene que estar al tanto de todo esto. Digo, también el gobierno jugó a acordar y no le salió bien. Sí, estamos hablando obviamente de gastos de funcionamiento nada más, ¿no? Porque gastos de funcionamiento, y después está el tema salarial, chicos. Esto se demostró rápidamente. Che, ¿por qué la pauta del gobierno fue de un determinado nivel para todo el sector público y las universidades por abajo de eso? ¿Por qué? Ensañamiento. Obvio, todo por debajo de la inflación. Digo, adentro de la licuadora, a los universitarios allá por el mes de julio lo tenían con un 20% menos. Obvio, ¿cómo querés vos que esto no va a disparar una reacción y una protesta por parte de los universitarios? ¿Vos sabés lo que cuesta formar un docente universitario? ¿Sabés la plata que invierte el Estado? No es porque un docente universitario tiene que entrar como auxiliar, tiene que tener años de experiencia, después tiene que rendir un concurso para ser profesor, tiene que hacer posgrado, tiene que hacer investigación, tiene que hacer extensión. Y todo eso, ese docente lo va haciendo con el apoyo del Estado Nacional. Entonces, primero invertimos en el docente, que para mí es el mayor capital que tienen las universidades, ¿sí? Y después ese docente, claro, se puede ir a la universidad privada, porque ya es más fácil. Con sueldos deprimidos, una universidad privada le va a costar más barato poder traerlo. Claro, pero no invirtió un peso en ese docente. ¿Entendés lo que digo? Digo, también está ese riesgo. Ni hablemos de aquellas personas que son muy destacadas, que tienen ofertas todos los días para irse a enseñar a otros países. Digo, estas son las discusiones que hay que dar. Che, ¿qué es lo que vale la pena acá? Invierte en formación y después los expulsa. Claro. Invierte en formación y después los expulsa. Muchas gracias por estos minutos, Flavio Fama, senador por Catamarca. Gracias a ustedes, que tengan un buen día.